Hola, hola, mi nombre es Jesús Antonio Peña. Saludos. Vamos a dar inicio a la clase El crédito, historia y conceptos. Pasemos a desarrollar el contenido respectivo. De acuerdo con el autor español José María Pastor, entre todos los descubrimientos que se han hecho en el desarrollo progresivo de la vida económica de las naciones, ninguno ha contribuido ni contribuye tan poderosamente como el crédito al aumento de la riqueza. Pero, como es inherente a toda causa que tiene una gran fuerza creadora para el bien, ninguno tampoco ha dado lugar a tan graves perturbaciones, así como repentinas y asombrosas catástrofes, como el uso vicioso o mal entendido de tan poderosa palanca de la civilización como lo es el crédito. El crédito ha sido, por tanto, un instrumento utilizado por las civilizaciones con el fin de generar más riquezas, pero también ha sido utilizado como un instrumento de catástrofe para quienes no lo han logrado utilizar bien. El principio de obtener crédito es consumir anticipadamente o invertir hoy para pagar con los ingresos futuros. Si el crédito hace posible incrementar los ingresos futuros, dicho instrumento financiero ha sido utilizado con éxito. En caso contrario, podría ser el peor azote para el deudor, ya sea una persona o un país. Incluso un pasaje bíblico hace referencia a lo anterior. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Proverbio 22:7. Existen varias versiones respecto a cuándo el crédito tuvo su origen. Sin embargo, autores como la Enciclopedia Barça y Alberto Malet, en su libro La historia de Oriente, hacen referencia a algunas actividades relacionadas al crédito. Por ejemplo, en la Mesopotamia antigua se descubrió el Código de Hammurabi, el cual describe un comercio avanzado, aunque las operaciones se realizaban por trueque. Pero para entonces los comerciantes compraban casas y terreno para luego venderlos y prestaban a interés. Así, cuando las operaciones eran garantizadas en granos, es decir, trigo, cebada u otros, el interés era del 33%. Si eran garantizadas con plata, era del 20%. Podemos observar en este caso un claro análisis de riesgo en el otorgamiento del crédito. Durante la Grecia antigua, en tiempos de Demóstenes, ya se realizaban operaciones bancarias, es decir, que ya se otorgaba crédito a un tipo de interés. Había operaciones que cobraban hasta un 36%, según se describe en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana en su tomo 16. También en Roma, los habitantes de las provincias pagaban altos impuestos a los publicanos romanos, es decir, a los recaudadores de impuestos del Imperio Romano. En los casos en que las personas no podían pagar esos impuestos, los publicanos les otorgaban préstamos con tasa de interés de hasta el 48%. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica prohibió los préstamos con intereses, considerados un acto no moral. Sin embargo, los mercaderes judíos sí lo hacían, lo cual desarrolló el comercio y además hizo posible generar grandes capitales personales. Por su parte, la época del Renacimiento fue un campo propicio para el comercio
y donde la banca y por lo tanto el crédito florecieron. En esa época del Renacimiento es donde, además de los prestamistas, nace la profesión de los banqueros. Su actividad era distinta a la que actualmente conocemos, pues trabajaban como cambistas y mercaderes de metales preciosos. Cobraban también comisiones en especie a sus clientes cuando los deudores radicaban en el extranjero y se encargaban a su vez de pagar las deudas de los clientes locales a los acreedores radicados en otros lugares. Fue hasta el siglo XII cuando aparecieron los bancos casi como los conocemos en la actualidad. El comercio marítimo incrementó tremendamente el proceso evolutivo del crédito. Es durante la época de la Edad Media y el Renacimiento donde nacen y prosperan las grandes ciudades y también se crean bancos. Uno de los primeros bancos en crearse fue el Banco de San Jorge en Génova, en 1409. Otro banco importante de la época fue el Banco de Venecia, el cual comprendía bancos parciales, que eran el Banco Montevecchio, el Banco Montenovo y el Banco Montenovissimo, los cuales se crearon en 1157, 1580, 1610 respectivamente, según lo describe la revista barcelonesa del 13 de junio de 1849. En países que comprenden Mesoamérica, el crédito se comenzó a expresar mediante los montes de piedad o casas de empeño, es decir, una especie de crédito que conocemos técnicamente como crédito con desplazamiento de prenda, y consiste en que la persona que requiere dinero en efectivo llega por un préstamo a un monte de piedad o casa de empeño y recibe dinero dejando como garantía de pago una prenda, que pueden ser joyas, bienes del hogar, herramientas u otros. Luego, a finales del siglo XIX, comenzaron a operar bancos comerciales que otorgaban préstamos con garantías hipotecarias o también le prestaban al Estado. Vamos a pasar ahora a revisar en qué consiste la palabra crédito y su uso tanto a nivel financiero como jurídico. La palabra crédito proviene del latín credititus, que es una sustantivación del verbo credere, es decir, creer, que significa cosa confiada. De acuerdo a la Real Academia Española, crédito es la cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente bancaria, presta a otro bajo determinadas condiciones de devolución. Un crédito, según los economistas, es una especie de cambio que actúa en el tiempo, en lugar de actuar en el espacio. Puede ser definido como el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura. Así, si un comerciante vende 100 quintales de arroz a un industrial a 90 días plazo y 5 unidades monetarias de interés, esta acción significa que el comerciante confía en que, llegada la fecha de dicho plazo, el industrial le cancelará la deuda y el interés respectivo. En este caso, se dice que la deuda ha sido a crédito, a plazo y con intereses. En la vida económica y financiera, se entiende por crédito la confianza que se tiene en la capacidad de cumplir, en la posibilidad
voluntad y solvencia de un individuo o empresa en lo que se refiere al pago futuro de una obligación financiera contraída. Otro concepto de crédito, esta vez visto desde un punto más bancario, es el siguiente. Un crédito es una operación de financiación donde una persona llamada acreedor, normalmente una entidad financiera, presta una cierta cifra monetaria a otro llamado deudor, quien, a partir de ese momento, garantiza al acreedor que retornará esa cantidad solicitada en el tiempo previamente estipulado, más una cantidad adicional llamada intereses. Jurídicamente, el crédito o contrato de crédito es una operación financiera en la que una persona, el deudor, realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona, el deudor, y en la que este último se compromete a devolver la cantidad solicitada, además del pago de los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiere. Encontramos entonces que un crédito es aquel acto de confianza, el cual ha sido evaluado por el acreedor mediante un exhaustivo estudio de la moral de pago del deudor, así como también de su capacidad de pago. Además, todo crédito debe tener un colateral que le permita recuperar el crédito ante cualquier otra circunstancia. Así que siempre que otorgues un crédito, debes conocer a tu deudor, a fin de garantizar lo más que puedas la recuperación del dinero o producto prestado. A continuación, podrás pasar a resolver tu quiz respectivo, así como puedes consultar las lecturas recomendadas. Te deseamos buena suerte y adelante.